KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 18 de enero. Le damos la bienvenida aquí a Next Canal 21. Bueno, una semana crucial. Hoy inicia el diálogo de la Caja pro Rescate, de la Caja del Seguro Social. Vamos a hablar cuáles van a ser los temas más importantes y bueno, está realmente la sociedad representada en este diálogo. Esto en una semana donde también deben llegar las ansiadas vacunas anti-COVID-19. Pues esta semana estamos todos on call, porque va a ser la fecha ansiada y esperada por muchos. Bueno, una semana donde parece que el COVID está dando algo de tregua, están funcionando las medidas de restricción. ¿Qué debe pasar pues en los siguientes días? Vamos a hablar también de, hoy pues inicia la cuenta atrás de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Él se fue a la Florida. Antes desclasificó, un montón de documentos que van desde el asesinato de John F. Kennedy hasta pues la implicación de George Soros en parte de la política estadounidense. Una semana también donde pues se espera que el presidente en funciones de Estados Unidos otorgue más de 100 indultos. Bueno, en deportes, día negro para el Fútbol Club Barcelona. Ayer pierde la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao. Eso con la expulsión de Lionel Messi, una tarjeta roja directa. Atención porque en la NFL ya hay finalistas de las dos divisiones. Por un lado, pues Green Bay Packers jugará contra los Tampa Bay Buccaneers y en la otra llave, pues los Kansas City Chiefs contra los Cleveland Browns. Así amanecemos, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle en el día de hoy para que ustedes vayan preparando su análisis, su interpretación de lo que ocurre en el mundo. Un día como hoy, 18 de enero del 2021. Mientras estábamos nosotros fin de semana en cuarentena, la primera noticia que le voy a dar para que se tomen su cafecito tranquilo y se van, escuchen lo que está pasando en el mundo, grábese este nombre, Armin Laschet, el nuevo secretario general del Partido Unión Democrática Alemana, el sustituto de Angela Merkel. La señora Merkel deberá dejar el poder de acuerdo a sus propias palabras en el 21. Después de 16 años en el poder, la doctora en química cuántica, nada más y nada menos, de Alemania Oriental, que supo sortear fuertes controversias en el mundo y sin cuyo liderazgo en Alemania, Europa estuviera en otra onda. Ella, que recibió desprecio de dirigentes, el señor Trump la llamó estúpida. El señor Putin, de Rusia, ella tiene como temor a los perros, entonces el Putin se aparece de gracioso Canofobia. Con un labrador en una reunión con la señora Merkel. O Berlusconi, que la hizo esperar 15 minutos. Él atendiendo una videollamada mientras ella estaba esperándolo a él. Bueno, fuera de que le tocó la quiebra de Grecia, la salida de Inglaterra. 5 primeros ministros de Inglaterra los vio ella pasar en su mandato, 4 presidentes de los Estados Unidos, incluyendo a Joe Biden, 5 presidentes en Italia, entre otras cosas. Bueno, en Italia deben haber sido mucho más. Ella deberá dejar el poder y deja a Alemania. Y le cuento lo que está pasando. Alemania, después de las duras medidas que ha tomado, ella es una mujer pragmática. No tiene ese carisma que cree que la gente se necesita. Ella lo que tiene es una capacidad de poder entender lo que está ocurriendo, avanzar cuando hay que avanzar, retroceder cuando hay que retroceder. Muy práctica, muy firme en muchas cosas. Ella mantuvo por muchos años el liderazgo de Europa en momentos muy complicados. Y se enfrentó a Donald Trump sin temores. Esta es la 4ª economía del mundo, Alemania. Y se ha enfrentado al señor Putin en varias ocasiones, en discrepancias muy serias. Entre ellos, cuando el caso de Alex Navalny, ¿se acuerda? Bueno, el señor que es uno de los disidentes
rusos. Ayer intentó entrar a Rusia y el señor Putin lo mandó a detener. Está detenido después de haber sido envenenado, o que Putin niega que no. Los alemanes dicen que sí. Putin dice que no hay prueba. Él está detenido. Para que usted vea si allá hay democracia o no. Este es el hombre que estaba esperando procesos democráticos para reconocer procesos judiciales para ver si reconocía a Biden o no. Por tu parte, la cadena RT rusa sigue creando posiciones en sus redes contrarias a los Estados Unidos, sembrando noticias entre la verdad y la mentira, en una penumbra de dejar siempre al estilo KGB. Para que usted preste atención a lo que está ocurriendo. También en las primeras horas del gobierno del presidente electo Joe Biden, se espera que firme 15 decretos, derogando varios de los decretos estos del señor Trump, entre ellos el cambio climático, la salida de Estados Unidos de ese acuerdo. También va a enviar la ley de 1.900.000 trillones al Senado de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, para su ratificación y manejo rápido para mandar ayuda al pueblo norteamericano en el caso de COVID, fortalecer toda una serie de programas. Esto va a ser un cambio de 180 grados. Va a tomar medidas sobre migración, política exterior. Esperen cambios importantes. Bueno, con ese regalito que le está haciendo desde Centroamérica y esa caravana nueva de inmigrantes que está pues camino hacia el norte, que ayer tuvo un enfrentamiento duro en Guatemala con las fuerzas del orden guatemaltecas. ¿Y quién estará detrás de esto? Recuerde que Yemadae, presidente de guatemalteco, firmó el acuerdo con Donald Trump de no poner a Guatemala como tercer país. Lo firmó como tercer país. Ellos quieren detener que no vayan. Ellos quieren dejarlo ahí a punta de bayonetas. Ahí hay niños, mujeres, huyendo ¿de dónde? De Honduras. ¿Quién respaldó el golpe de Honduras? ¿Quién puso este señor presidente de Honduras? Estados Unidos. El señor Trump. ¿Usted recuerda cuando la señora Haley era embajadora en la ONU y vino a reconocer el triunfo de un hombre que ganó con 2 apagones? ¿Se acuerdan de eso? No, nada más que le recuerdo que allá en Uganda hubo elecciones y ganó el presidente, que tiene 6 términos de ser presidente, 30 años. Solo le falta unos cuantos para alcanzar al de Zimbabue. A Mugabe. A Mugabe. Ya se pasó a Idi Amin el que corrió de oposición está detenido en su casa. Ahí está. Ahí está la democracia, nadie dice nada de estas cosas que están ocurriendo. Nosotros sí se la ponemos en la... Le preste la atención, será un día complicado. Se espera que para mañana el presidente de los Estados Unidos anuncie, entre hoy y mañana, debería anunciar o está previsto que anuncie más de 100 perdones y conmutación de penas a delincuentes de cuello blanco, de lo que sea. El presidente de los Estados Unidos va a anunciar perdones y que incluso no se espera que él se autoperdone él y a sus hijos, pero nadie sabe lo que va a hacer Trump. Él pidió que para el miércoles, antes de su salida de la Casa Blanca, recuerde que él es presidente oficialmente hasta el mediodía del 20 de enero, hasta el mediodía, a las 12 termina su mandato. Él pidió salir en alfombra roja con 21 cañonazos. Los senadores y demócratas pidieron que eso no se hiciera. Que va a ser desde Andrew, no va a ser desde va a salir como Nixon. De manera que todo eso está en desarrollo, nosotros lo estaremos informando. Mientras, déjeme darle algunas noticias sobre el COVID mundial para que usted, cuando le demos nuestros datos, pueda ponerlos todos en perspectiva. Le decía que en Alemania las medidas de la señora Merkel parecen ya tener algún nivel de respuestas positivas, porque ha disminuido la tasa de contagios, la positividad ha caído y ya viene cayendo también la mortalidad diaria, que llegó el viernes pasado. Recuerda cuando fuimos aquí del jueves para viernes a 1.427. Ha venido cayendo, las medidas que haya tomado ha tenido sus efectos. En Inglaterra la situación es todavía muy seria, donde la situación es gravísima, es en Sudáfrica. Ecuador es más serio. Ecuador, bueno, allá hay cualquier cifra. En Estados Unidos la situación sigue siendo, ya los Estados Unidos sobrepasó los 400.000 muertos. Y que Trump dijo que
solamente que esto se acababa. Bueno, después que Trump dijo esas palabras, 200.000 norteamericanos han muerto. Para que usted vea la situación que hay en el mundo. Las medidas de cuarentena han sido innecesarias ahora, sobre todo en particular, porque cuando uno va aplicando una vacuna, como la Pfizer, por ejemplo, hay informaciones de gente que le aplican las vacunas y no toman las condiciones adecuadas y algunas han muerto. Hay casos como en Bélgica, ha habido problemas serios, hay casos en algunos países. Le cuento que el 95% de las vacunas están controladas por 10 países nada más. Las vacunas en general. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia, China, Francia, Canadá, me quedan 2. España y... Falta uno. Controlan el 95% de la vacuna, el resto está para nosotros. Israel. El resto está para nosotros. Hablo de las vacunas en general, no solamente hablo de la Pfizer, de la Moderna, de la AstraZeneca, hablo de la vacuna Sputnik, la Sinovac, que es la China, que se va a aplicar en Brasil en forma urgente, ya que Bolsonaro no quería hablar de eso, bueno, ahora tiene que hablar de eso. En términos generales, le doy la cifra, Fernando, si nos ayudas. 95.727.804. Esa es la positividad global. Mire cómo ha subido esa cifra. 2.053.583 fallecidos. Hay 27.190.859 casos activos, 2.15% de tasa de letalidad. Estamos ya a punto también de llegar a los 40 millones de vacunados en el mundo. Van 39.331.762 personas. En los Estados Unidos, Fernando, la situación es grave. La situación en Estados Unidos, pues 24.481.998 casos, de los cuales ha habido 407.202 fallecidos, 9.641.616 casos activos, 1.66 de tasa de letalidad. Ayer, 162.002 casos y 1.824 fallecidos. Les reitero que la situación en Alemania, España, todo el occidente de Europa, todo lo que es Europa central, está bajo estricta cuarentena. Incluso algunas áreas están controlando. La Amazonia en Brasil, los estados de la Amazonia, porque no hay un estado nada más de Amazonia, son varios los estados de la región de la Amazonia, están pidiendo oxígeno. Si usted tiene oxígeno, vaya con oxígeno, porque no hay. Y está Brasil ahora, Bolsonaro, intentando comprar millones de vacunas chinas. Y creo que la situación en el mundo se mantiene en estado de urgencia, que ha tenido efectos también en problemas económicos. De manera que preste la atención a todo esto que está ocurriendo. Ahora, cuando usted vea la cifra, nosotros hemos tenido una desaceleración de la positividad. No así en otras áreas, pero ha habido un efecto positivo que debería verse esta semana con mayor énfasis, sobre todo porque se cumple a partir del sábado, el día número 15, y veremos cómo se interrumpió el ciclo de los próximos 15 días, los últimos 15 días, cuyo efecto lo deberíamos sentir a partir de hoy, esta semana. Si no hubieran tomado esas medidas, hoy la positividad estuviera por encima de 30. Sí. Para que tengan claro lo que estamos hablando. Bien, algunas cosas que están pasando en el mundo político. Elecciones en Ecuador. Ayer fue obligatorio que todos los candidatos hablaran. Lo que no era obligatorio que usted lo escuchara. 16 personas hablando sobre 16 Ecuador. ¿Se puede creer que alguien puede interesarse en eso? Nadie. Muy baja recepción, porque ¿qué tiene usted que decir en 2 minutos o 3 minutos de la situación grave que se encuentra Ecuador? No hay liderazgo, la corrupción, la falta de transparencia, las medidas que ha tomado el presidente de persecución a sus adversarios utilizando la justicia como mecanismo de persecución, la alta deuda de Ecuador, los muertos ocultos. Y ahora surge una confrontación que nosotros se la vamos a dar comunicando. Debemos tener para mañana algunas encuestas para que usted vea quiénes son los preferidos en este mundo tan complicado de Ecuador, que está partido en 1000 pedazos. La situación en Ecuador es bien grave. Si se traslada usted al gobierno del presidente Francisco Sugasti, en Perú se recuerda cuando este ingeniero tomó posición
de un pequeño partido, prometió todo. Y yo dije, ¿cómo puedes prometer Sí, tanto para 7 meses. Si en 6 meses tú no tienes control de nada. Bueno, ya las protestas sobrepasan al gobierno. Protestas agrícolas, protestas en los muchachos, protestas por todo. Hay 19 candidatos presidenciales y no hay ninguno que sea favorito. Incluso hay sectores que están hablando, sobre todo los sectores de la militares y de la oligarquía peruana, de la verdadera, que fue lo que tumbó a Vizcarra, para que ustedes sepan. Fue la ultraderecha la que tumbó a Vizcarra. No que él era izquierdista, no, es que él representaba un peligro para ellos. Demasiado bueno, demasiado bien estaba. Lo tumbaron. En 48 horas se lo llevaron. La situación en Perú es seria. Pero si usted se traslada a Colombia, aquí al lado de nosotros, las masacres, los asesinatos, la violencia, la desigualdad social, el COVID. Fernando, si usted tiene por ahí los números de Colombia, para que usted vea, Colombia está en una situación, Bogotá. Sobre todo Bogotá. Bueno, Colombia, 1.908.000. Cercano a los 2 millones. 413 casos, 48.631 fallecidos, 130.149 casos activos y, por ejemplo, Bogotá tiene, bueno, no indica, pero pues ayer 17.379 casos y 375 muertos. En el caso de México, el presidente López Obrador el viernes, hablando del general Cienfuegos, que fue absuelto por la fiscalía, a pesar de que Estados Unidos tenía un caso fuerte sobre este general, por las amenazas que hizo México de que no iba a cooperar con la DEA. Entonces lo mandan a México para que lo juzguen. Y López Obrador dice que no hay ninguna prueba y que él respalda 100% porque este es un general íntegro. Y no hay nada. Un general que estaba bajo un indictment que lo cerraron, las investigaciones, lo mandaron a México y en México lo absolvieron. Listo. Este es el México que produce todas estas desigualdades y en donde y produce la existencia de dos gobiernos, el formal, el López Obrador, y el gobierno real, el del crimen organizado, que controla gran parte del territorio y gran parte de las situaciones de finanzas de ese hermano país. Bien. En el plano de Asia, la situación por ejemplo, de Malasia. La situación de Malasia en términos del COVID es muy grave. Ha tenido que cerrar sus fronteras y va a recibir ayuda de la vacuna china, pero además de eso, esto obliga al no tener los Estados Unidos poca influencia allí o a poder ayudar allí, otros van a ayudar. Y ha hecho, por ejemplo, que el poder de China en la región sudasiática, del sureste asiático, se haya fortalecido enormemente. Sobre todo porque el gran ganador, Fernando, estimado televidente, de toda esta confrontación internacional, la guerra comercial, ha sido China. Ha sido China. El único país que sigue creciendo en positivo, mientras los Estados Unidos crecen en negativo. Y volviendo acá a nuestro continente, y lo de último, ¿qué va a pasar durante estos próximos días en los Estados Unidos? Estos son los 3 últimos días de Donald Trump. 2 y medio. Bueno, calculo el de hoy. Hoy, mañana y el miércoles al mediodía. Ya los 3 días para redondeárselo. Y estos 3 días, él va a tomar la decisión de dar perdones. Estos perdones, la atención está puesta en si él se atreve a él a perdonarse, autoperdonarse él, o a perdonar a sus hijos y su familia de una acción que todavía no se ha tomado. O sea, una especie de protección de perdón. Eso constitucionalmente habrá que ver en los Estados Unidos qué peso tiene esto. Pero algunos de sus asesores dicen que no. 2, lo que sí va a hacer es que va a perdonar a gente que ha cometido delitos para que no testifiquen contra él. Y si él se atreve a perdonar a algunos de los que ya están encausados por el asalto al Congreso de los Estados Unidos, va a estar en serios problemas. Para Trump, al irse esta semana, todas las encuestas que salen en los Estados Unidos ponen su índice de gestión presidencial casi muy parecido
al índice de gestión presidencial cuando salió el presidente Carter, que Muy terminó bajo. con 31%. Recuerda que todo lo del canal, lo del chat, todo eso. Y bueno, esta inflación que sufrió Estados Unidos a finales de En el caso de Trump, es atribuible básicamente a su pésimo manejo de la pandemia, a una economía que tiene un alto nivel de desempleo, a una población que ha pasado de pobreza extrema a la destrucción de una parte importante de los pequeños y medianos productores de los Estados Unidos, sobre todo de prestación de servicios. Y esto deja a Trump con un índice de gestión muy bajo, a diferencia de Obama, al que él tanto criticó, que salió con 65% de índice de gestión cuando dejó la presidencia. Trump va con la mitad. Pero además de eso, las encuestas de todas las televisoras de los Estados Unidos, de Ipsos, de SRR, todas indican la caída del Partido Republicano en 17 a 25 puntos en la gestión, en la popularidad del elector, por haberse plegado y no tener la capacidad de responderle al Trump. Y un 67%, pero un 57% de los encuestados republicanos piensan que ha llegado el momento de que el partido se deshaga de Trump. Oh. El señor Biden entra con una esperanza dividida. El 51% de los norteamericanos ven esperanza en él, el 49% no. Ahí está reflejada la división de la nación. A la mitad, exactamente. Y esto implicará que el presidente Trump, su primera medida será enviar esta ley de 1.9 trillones de dólares de ayuda a los Estados Unidos, particularmente al fortalecimiento de los gobiernos locales y a permitir ayuda para que la vacuna se dé. Uno de los grandes desastres que va a encontrar el señor presidente Biden cuando asuma la presidencia será el pésimo manejo que le dio Trump a todo este proceso de vacunación. Anunció que había, Fernando, vacunas disponibles en la reserva de los Estados Unidos y resulta, mis queridos amigos, que no había tal cosa. No hay nada de reservas de vacunas. Deja la mortalidad en 400,000 por encima y deja a Estados Unidos siendo el país del mundo con mayor positividad de casos positivos y con mayor mortalidad individualmente. Deja una nación encrispada, deja la sensación de un hombre que permitió que la mentira fuera la norma de la convivencia, el ataque personal del presidente a sus adversarios nacionales y extranjeros. Porque no era, él se defendía a alguna gente de una forma. ¿Te recuerdas aquella controversia que arrancó con el presidente de Corea del Norte? Que le decía el pequeño hombre, el Rocketman, el Little Rocketman. Y después se hizo tan amigo que le mandaba cartas. Él le encanta a los dictadores. Sí. Y al final, su legado de política exterior es un Estados Unidos aislado, salido del cambio climático, abandonó los acuerdos nucleares, abandonó el acuerdo con Irán, abandonó a América Latina. ¿Qué política usted recuerda del presidente Trump en América Latina, aparte de las sanciones que le puso a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela? Y aparte de contar. Bueno, de Guaidó de presidente de Venezuela, fue lo único. Pero aparte, sanciones, ¿qué política exterior hacia nuestro continente? Ninguna. El muro ese que dice que construyó. Y al final nuestro continente vuelve a tener un presidente sin una visión frente a nuestro desarrollo. Ahora, a Biden se le va a plantear una necesidad enorme. Si él quiere manejar la inmigración en forma ordenada, va a tener que mirar hacia América Latina. Porque una de las cosas que los Estados Unidos no han entendido, usted se ha fijado la cantidad de extranjeros, de migrantes, que son los que están dando la cara en las ciencias por los Estados Unidos, porque la mayoría de los graduados de escuelas en los Estados Unidos, de doctorado, de PhD, son migrantes. Entonces los Estados Unidos es un país de migrantes. Pero la errática posición del presidente Trump aisló a Estados Unidos de Europa, aisló a los Estados Unidos de Asia, aisló a los Estados Unidos de América Latina. Y él se encuentra ahora con la necesidad de una política interior, señor Biden, para fortalecer esto,
y una política exterior para restablecer el poder de los Estados Unidos, no militar, si nadie duda del poder militar de los Estados Unidos, es del poder de convencimiento, y Europa ya busca fórmulas para vivir sin los Estados Unidos. Y los enemigos de los Estados Unidos se han aprovechado de esta situación de Trump para avanzar. Entonces nos enfrentamos a una situación internacional de extremada complejidad, pero rica en perspectivas, sobre todo para un país como el nuestro, que tiene un papel geopolítico mundial que cumplir. Y esa es nuestra gran perspectiva. Vi las declaraciones del director de la Autoridad del Canal de Panamá, que vuelve a insistir en los problemas de agua del Canal de Panamá. Para el año 2025, yo quisiera esta que le dio Rommel Troch. Señor director del Canal de Panamá, cuando habla de estas cosas, sea muy cuidadoso. Porque cuando las empresas navieras hacen planteamientos, hacen de mediano a largo plazo. Ellos no están esperando que tú tengas la crisis para después irse. No. Están esperando que tú anuncies una crisis y no la resuelves. Entonces ya yo no estoy aquí. En una entrevista que Rommel Troch le hizo ayer, que repetimos en KW Continente, está en el canal de YouTube de él, habla no solamente de eso, sino de un aumento de tarifas del canal para este año. Yo quisiera referir, antes de pasar al plano nacional, a un caso que tocó José Luis, antes de nosotros entrar, Fernando, y voy a terminar con este caso, aunque es nacional. Se trata del estudiante Javier Núñez. Quisiera pedirle al rector de la Universidad Santa María, Francisco Blanco, a la decana de Facultad de Derecho, Ana Matilde Gómez, y a la directora de la escuela, Magali Castillo, que reexaminen este caso. Fíjese que nosotros nos hemos cuidado mucho de no tocar este caso de muchachos que cometieron un error y una falta, pero en este caso particular de este joven, magna cum laude estudiante, que no hay en el expediente acusaciones serias sobre él, contra él. Le han suspendido, no le quieren entregar los créditos ni el diploma. ¿Sobre la base de qué decisión, señor rector? Yo apelo a que usted, cuando uno brega con jóvenes, no es que uno le perdone las cosas que hicieron mal, no. Tienen que recibir también certeza del castigo, pero certeza del castigo por un castigo de un delito que ellos cometieron. Este joven no lo cometió, entonces ¿para qué? Y los otros jóvenes, al sacarlos de la universidad, ¿cuántas cosas malas pasan en la UMA? A ver, ¿van a decir que esta fue la única mala que pasó? Entonces, yo le quiero decir al rector que preste atención a este caso, porque nosotros somos aquí partidarios y seremos siempre de principios, partidarios del debido proceso, partidarios del cumplimiento de la ley y la Constitución. Y si a un joven de estos abogados se le niega sus derechos, recién salido, ¿qué ejemplo le estamos dando a la juventud? A ver, porque por ahí hay mucha gente, hablo de grupos, de los que fueron sancionados, algunos pertenecen a estructuras organizativas que tratan de no ser políticos, pero son esencialmente actitudes políticas partidarias. Entonces, a nombre de una libertad que ellos no le aplican a los demás, comienzan a hacer acusaciones. Ellos están acostumbrados a hacer esto, de Movín, de por allá, a hacer acusaciones de ladrones a todo el mundo, a destruir la honra de los partidos políticos, de los políticos, etc. Y en sus redes sociales te lo ves. Yo soy enemigo de eso. Yo soy amigo de la discusión, del debate, de mejorar las cosas, sí, tenemos que mejorarlas. Pero en este caso en particular, señor rector Blanco, Ana Matilde, hagamos justicia. Yo creo que Magali Castillo, que es una defensora de los derechos humanos. Bueno, aquí, no de todos, no de todos, claro, hombre. De ella a conveniencia siempre. Bien. Aquí tiene usted un ejemplo. Si usted quiere, mire la entrevista que le hizo José Luis a este muchacho. A la vuelta vamos a hablar de cómo estamos en el COVID. Arranca el diálogo de la Caja del Seguro Social. ¿Qué cosas esperamos de ellos? ¿Qué cosas esperamos de la unidad nacional? ¿Cuáles son las cosas? Va a haber cambios en el gobierno. Jefe de la policía, jefe del IDAN. Creo que hay otros cambios que vienen por ahí en el transcurso de los próximos días. Pero particularmente arranca el diálogo del Seguro Social y él abre el camino a la búsqueda de la unidad política del país para enfrentar, antes de pensar en elecciones, cómo vamos a resolver la crisis que nos amenaza. Si tenemos país de aquí al 2024.